casi siempre al paso del tiempo, incluso al paso de los siglos. Por ejemplo, en la Biblia no se dice expresamente en ningún sitio, que María sea madre de cada uno de los creyentes en Cristo. Pero sí hay un pasaje altamente simbólico en ese sentido, cuando Jesús le dice a su discípulo Juan, quien estaba al pie de la cruz, ahí tienes a tu madre. Y a su madre le dijo, ahí tienes a tu hijo. Y desde aquel momento, dice el Evangelio, Juan tomó a María como una entre sus cosas, como madre. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha visto que en el discípulo Juan está representada la misma Iglesia. Están representados todos los creyentes y discípulos de Jesús a lo largo de la historia. Con todo, podríamos entender, ciñéndonos estrictamente a ese pasaje, que Jesús solo quiso dar por madre a su discípulo Juan, solo a él, quien por otra parte tampoco sería extraño porque era su discípulo amado, y viceversa, que solo quisiera dar a María como hijo a ese discípulo amado, a Juan. Pues bien, ante esto podemos decir que hay un dato bíblico incontestable que nos dice que María es la madre de Jesús, la madre de Jesucristo. ¿No es cierto? Ahora bien, si María es la madre de Cristo, del Cristo total, de la única persona del Verbo con dos naturalezas, humana y divina, entonces se colige como consecuencia que María es también la madre de todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, como dice San Pablo. Y si María es madre de todo ese cuerpo místico, de toda la Iglesia, entonces se colige que es madre también de todos y cada uno de los miembros de ese cuerpo místico, de esa Iglesia. Es madre de cada uno de los bautizados, de cada uno de los miembros de esa Iglesia. Madre, por lo tanto, de cada uno de los cristianos y madre de cada uno de nosotros. No lo pone ni lo dice expresamente en la Biblia, pero es una consecuencia natural, lógica, del dato revelado. Repito, del dato revelado. Esto a veces lo ignoran los protestantes. Y así los dogmas o verdades católicas suelen afirmar con la autoridad delegada de Cristo, del Papa, de los sucesores de los apóstoles, suelen decir una verdad revelada implícitamente en la Escritura y que no es una verdad que la Iglesia Católica se inventa porque sí, sino que es una consecuencia del dato revelado, sobre la que con el tiempo, siglos, en la mayoría de los casos, ha madurado la reflexión teológica con históricas posturas a favor de unos teólogos, en contra de otros, hasta llegar a una situación de consenso unánime o cuasi unánime sobre la que toma partido el romano pontífice. Se supone, nosotros así lo creemos los católicos, que con la asistencia del Espíritu Santo. Además, algo muy importante, no tenemos que olvidar las palabras de Jesús mismo en los Evangelios cuando dice, os enviaré el Espíritu Santo y Él os llevará hasta la verdad completa. ¿Cuándo envía Jesús al Espíritu Santo? Primero, en Pentecostés, y vemos cómo San Pedro y los apóstoles empiezan a actuar y a hablar con una fuerza inusitada, con una comprensión nueva de todas las Escrituras. Es decir, el Espíritu Santo viene después de que Jesucristo haya muerto y resucitado. Si Jesucristo prometió en su presencia histórica que Él enviaría el Espíritu Santo y que Él nos llevaría hasta la verdad completa, significa que el dato revelado es susceptible de profundización, en su verdad, no es cerrado, está abierto a esa profundización, a una mejor comprensión, está abierto a la acción posterior del Espíritu Santo. En suma, Jesús mismo nos indica que la revelación se completa con la posterior acción del Espíritu Santo que nos llevará hasta la verdad completa. Ahora bien, ¿dónde? Esa es la cuestión. En el libre examen, como promueve el protestantismo al dar por válido lo que supuestamente le sugiere a cada uno el Espíritu Santo al leer la Biblia, pues lo dudo mucho. Ya vemos que esto no es demasiado creíble porque los frutos de ese método de interpretar la Sagrada Escritura no son de unión, como cabría esperar, sino de división. Lo lógico
es que el Espíritu Santo diga siempre lo mismo en todas partes, y no una cosa en un sitio, pero su contraria en otro. Y así tenemos tantas opiniones sobre una cuestión, sobre una misma cuestión bíblica como personas, tantas visiones distintas y contradictorias sobre un mismo tema presentes en el mosaico de confesiones cristianas protestantes. Mosaico que, entiendo yo, atenta contra el santo deseo de unidad expresado por nuestro Señor Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. El deseo del Señor, por lo tanto, es la unidad. Los frutos que ha dado el protestantismo son la división en múltiples credos cristianos que dicen una cosa a unos y la contraria a otros sobre un mismo tema. Cuestión en la que a mí personalmente, no me cabe duda, tiene mucho que ver ese axioma protestante del libre examen, que me parece más falso que Judas. Con perdón y con respeto adelantados, libre examen, ¿para qué? ¿Para hacer o para pensar cada uno lo que le dé la gana? No sé, yo creo que esto podría ser materia para que pensáramos, para reflexionar. Nos podría hacer pensar en que las iglesias protestantes realmente no pueden ser verdaderas. El mismo Cristo lo dice, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos de la reforma de Lutero son frutos de división en un mosaico de confesiones que, como digo, dicen unas cosas contradictorias en temas claves, mientras que Dios es imposible que se contradiga. Pensémoslo bien. Y si el libre examen propugnado por el protestantismo nos da como resultado que cada persona o cada confesión tiene supuestamente una inspiración contradictoria, pero impropia de Dios porque no puede contradecirse, una inspiración por parte del Espíritu Santo contradictoria en temas clave, entonces habrá que pensar que Dios ha ideado otro método más seguro para dar unidad a su doctrina, y es dando autoridad para que alguien en su nombre y con la asistencia del Espíritu Santo establezca lo que es o no conforme a la revelación. Al menos así lo creemos los católicos, porque resulta que además en el Evangelio de Mateo Jesús le dice a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado serán los cielos. Lo que desates en la tierra, desatado serán los cielos. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Un pasaje muy importante. ¿Qué significa este pasaje? Pedro es el nuevo nombre puesto por Cristo de quien antes se llamaba Simón. Y hay que saber que en el judaísmo es común que el nombre indique la misión de la persona. Por ejemplo, Jesús significa Dios salva, Salvador. Pedro significa piedra, de modo que Jesús da a Pedro una misión corroborada por el nuevo nombre que impone a Simón, la misión de ser piedra de su iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no desde luego la iglesia de Lutero, de Russell o Russell, como se pronuncie, José Smith u otros fundadores de credos o a veces sectas cristianas. Y la expresión te daré las llaves del reino de los cielos, pues tiene también un significado, es decir, Jesucristo da aquí a Pedro, su piedra, todo el poder, el de abrir y cerrar en relación con su reino, el reino de los cielos. Jesús le dice a Pedro que le da las llaves del reino de los cielos, y eso significa que Pedro tiene el poder de abrir y cerrar. En definitiva, todo el poder. Parece increíble, es impresionante, pero es que Dios es así. No solo eso, sino que Jesucristo dice a Pedro: lo que ates en la tierra, atados serán los cielos. Lo que desates en la tierra, desatados serán los cielos. Es decir, Jesucristo da a Pedro el poder de atar y desatar, de modo que lo que ata y desata Pedro, lo que decide Pedro, es lo que queda fijado por Dios en el reino de los cielos, y por lo tanto de obligado cumplimiento y aceptación para el cristiano. Importante. Vemos que en ese pasaje que estamos diciendo, en el tú eres Pedro, etcétera, etcétera, Jesucristo entrega todo el poder y toda la autoridad a Pedro. Y de esto no hay duda. Eso sí que está en la Sagrada Escritura, sin discusión.
Y además Jesucristo dice en otro momento, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la Iglesia cuenta con la asistencia del Señor hasta el fin de los tiempos. Y en coherencia con la unidad y congruencia interna del designio divino, es natural y lógico pensar que ese Espíritu Santo que Jesús envía y que nos llevará hasta la verdad completa se canalice principalmente a través de quienes Jesucristo mismo ha establecido como piedra, Pedro y su sucesor, el Santo Padre, o columnas de su Iglesia, los apóstoles, o sus sucesores, los obispos. El poder de las llaves y el poder de atar y desatar conllevan todo el poder, incluido el de interpretar con autoridad y con la ayuda del Espíritu Santo todo lo referido a las cosas del reino de los cielos. Otro pasaje interesante es Lucas 22:31. Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En algunas traducciones pone fortalece a tus hermanos. Jesucristo entonces da la misión de confirmar, como hemos dicho en otras traducciones, fortalecer a sus hermanos. Es decir, una y otra vez, la misma Sagrada Escritura da en esa misión dada por Jesucristo, sin discusión alguna, a San Pedro. Para colmo, una vez resucitado, Jesucristo ratifica a Pedro en esa misión por 3 veces, a pesar de que 3 veces le había negado antes Pedro. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, le dice Jesús a Pedro. No hay discusión posible sobre la misión y el poder dados por Cristo a Pedro. Y se sobreentiende que también a su sucesor, el Papa, puesto que los dichos y hechos de Jesús, lo que Jesús revela es para todos los hombres y para todas las épocas, y no solo para los hombres y la Iglesia de su tiempo. Que nadie les engañe con esto, o si lo intenta, pónganse en guardia. El poder y la misión de Pedro es indiscutible desde el punto de vista evangélico, desde el punto de vista bíblico. Voy a poner un ejemplo a ver si se entiende un poquito mejor la cosa. Imagínense que el dueño de una empresa nombra un director general y le da plenos poderes para actuar como si fuera el dueño. ¿Se puede decir que el director general es el jefe de la empresa? Bueno, en un cierto sentido sí, pero por delegación del dueño, porque propiamente el jefe por antonomasia, el jefe único de la empresa, es el dueño, lógicamente. En todo caso, el director general es jefe por participación en la, entre comillas, jefatura del dueño. No es jefe en sentido propio. ¿Podemos decir que suplanta el director general al dueño? No, en absoluto. ¿Hace las veces del dueño mientras el dueño está ausente? Pues claro que sí, porque el dueño así se lo ha encargado. ¿Los empleados de esa empresa deben obedecer lo que diga el director general, aunque expresamente no lo haya dicho el dueño? Pues claro que sí deben obedecer. Pues algo parecido pasa con la Iglesia. Cuando el dueño de todo, de los cielos y de la tierra, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, le dice a Pedro lo que estamos diciendo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates, atado será, lo que desates, desatado será. En realidad le está haciendo un encargo, el encargo equiparable al de director general, misión que deberán desempeñar Pedro, el Papa, los sucesores de Pedro, en la ausencia histórica del dueño, que es Jesucristo, hasta su segunda venida. ¿Está suplantando el Papa a Jesucristo? De ninguna manera, sino que obra siempre por delegación suya. Por eso decimos los católicos que el Papa es vicario de Cristo, porque tiene una misión delegada, vicaria. Vicaria significa delegada. Vicario de Cristo, delegado de Cristo. Por eso decimos el Papa es vicario de Cristo, los católicos. ¿Es el Papa el jefe del reino de Cristo? El único jefe en sentido propio es Jesucristo, pero si el Señor le ha nombrado como una especie de director general de su empresa, el Papa es jefe por delegación, por participación, diríamos, entre comillas, en la única jefatura de Cristo. ¿Deben obedecer los miembros de esa empresa de Cristo al jefe establecido por el Señor?
a ese director general, a ese jefe establecido por el Señor para su empresa? Pues claro que sí, porque lo que el Papa abre y cierra, lo que el Papa ata y desata, lo hace en nombre de Cristo, ausente históricamente en la tierra hasta su segunda venida. Lo que ata y desata, se ata y desata en los cielos según la Escritura. Lo que Pedro y sus sucesores abren y cierran, se abre y se cierra en el reino de los cielos. Y esto era un ejemplo. Los ejemplos valen hasta donde valen y a unos les pueden valer más que a otros, pero espero que se haya entendido la idea suficientemente. Damos un paso más porque hay que decir que la misma Biblia, y yo no sé si esto lo ignoran los protestantes, afirma en varios pasajes que la Iglesia se funda sobre el fundamento de los apóstoles. Por ejemplo, cito, Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra angular. Otra cita, Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos había los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Otra cita, Hechos 20:28. El Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la iglesia. Y está claro que entre esos 12 apóstoles, Pedro tiene una primacía, la que hemos visto que le da el Señor. Primacía que también aparece clarísima en la vida de la primera comunidad cristiana y de hecho, por algo sería que tras Pentecostés Pedro es el primero que toma la palabra en un gran discurso, un discurso yo diría que memorable, pronunciado con una seguridad y una fuerza aplastantes. Discurso que recoge la palabra de Dios, la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles 2, 14, 41. Varones, judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, oíd mis palabras. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Impresionante. La fuerza, la autoridad con la que habla San Pedro en ese discurso. Y luego otros aspectos y detalles que aparecen en el Nuevo Testamento nos dan cuenta también de esa preeminencia de Pedro entre los apóstoles, como el hecho de que San Pablo mismo fuera en un momento dado videre Petrum, a ver a Pedro. Y me imagino que no fue solo a saludarle, ¿no es cierto? Aquí los protestantes suelen decir que vale, bueno, que aún podríamos admitir teóricamente las palabras que Jesús le dijo a Pedro al fundar la iglesia, pero claro, que se las habría dicho solo a él y no a los sucesores. Además, alguna vez he oído que eso de la sucesión apostólica no viene en la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno, y yo respondo, ¿qué me dicen ustedes del pasaje bíblico, Hechos 1, 12, 26, que cuenta cómo los apóstoles eligieron a Matías como sucesor de Judas? ¿Eso no es palabra de Dios? ¿No prueba que la sucesión apostólica se vivió desde el primer momento? ¿Qué me dicen de los diversos momentos en que los apóstoles hablan de la imposición de manos? ¿Qué me dicen de cómo interpretaron los apóstoles, la primera comunidad cristiana, las palabras del Señor? De modo que siempre, desde el primer momento, hubo un sucesor de San Pedro, pues a este le sucedió Lino, y después Anacleto, y después San Clemente Romano, y así sucesivamente hasta hoy. Es que Lutero y los demás fundadores van a reescribir la historia y van a ignorar cómo el cristianismo se ha fundado desde el primer momento con hechos sobre la roca de Pedro y sus sucesores, los papas, y sobre el fundamento de los apóstoles, que hoy son sus sucesores, los obispos. Bueno, vamos con otra idea. El protestantismo, como sabéis, o como saben ustedes, se inicia en el siglo XVI con Lutero, quien supuestamente quería volver a la pureza bíblica que a su juicio se había perdido en la época. Pero creo sinceramente que para ello cometió un fraude bíblico de descomunales proporciones, porque, en primer lugar, coarteó la Sagrada Escritura, haciendo lo que antes hemos dicho que suelen hacer los protestantes. Tomó una cita literal de la Biblia, en este caso, aquella que dice el justo se salva por la fe, para afirmar que solo con la fe, sin obras, basta para salvarse. Con lo cual, tú tienes fe y parece que tienes licencia libre para hacer lo que quieras. Hasta licencia para matar, con tal de que tengas fe. Esto es una farsa, ¿no?
Pero hete aquí que Lutero desecha la cita de Santiago 2,14, que también es palabra de Dios, y en la que el apóstol, Santiago, dice que la fe sin obras está muerta. Es decir, Lutero toma una cita de la Biblia, pero desecha otra cita fundamental. No sé por qué, quizá porque no le conviene para su planteamiento. Y así también es cierto que Lutero añadió y quitó libros bíblicos a su antojo y conveniencia. No se sabe muy bien con qué autoridad ni con qué inspiración, si la suya propia, no sé si la del enemigo, desde luego no creo que la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo se arroja a sí mismo tan gran poder de determinar lo que es libro inspirado y lo que no? ¿Por qué no se puede dar por válido lo que digan otros que es libro inspirado? Al primero que se le ocurra. ¿Acaso era él uno de los apóstoles con autoridad a los cuales Cristo había dado esa autoridad para fijar las cosas? Pues que yo sepa, Lutero no era más que un simple fraile agustino. Esto, en verdad, la verdad es que me parece bastante lamentable, como también me parece lamentable que suprimiera y añadiera citas bíblicas a conveniencia. Seguimos hablando de lo que hizo Lutero, porque al establecer el axioma de la sola escritura, quita la tradición como parte de la revelación. Pero esto supone desechar que la tradición oral entre los mismos apóstoles, también de padres a hijos, fue la forma inicial de transmitirse la revelación, la palabra de Dios, la predicación. Solo al cabo de bastantes años, esa tradición oral transmitida se pone por escrito en unos textos sagrados, en unos evangelios, en un Nuevo Testamento. Pero la forma inicial de transmitir la revelación es por tradición. Como dice como dice San Pablo en una de sus cartas, os transmito lo que a su vez yo he recibido. De modo que ya entre los apóstoles la tradición oral era fuente de revelación, como lo fueron después los textos que pusieron por escrito esa misma tradición. Por eso el catolicismo tiene como fuente de la revelación tanto la tradición como la Sagrada Escritura. Tradición que siguiendo aquello de Jesús os enviaré el Espíritu Santo y Él os llevará a la verdad completa, ha ido madurando, profundizando, explicitándose y fijándose mejor con los siglos, con la autoridad de los papas, de los concilios y del magisterio de la Iglesia. El protestantismo obvia o les da mil vueltas para retorcerlos o decir que no dicen lo que explícitamente sí dicen los textos de la fundación de la Iglesia y el primado de Pedro que hemos visto, los textos de múltiples sacramentos que no reconoce, al menos tal cual vienen en los evangelios. Por ejemplo, vamos a hablar de la Eucaristía. Los evangelios dicen, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Esto es hasta tal punto es así que los primitivos cristianos eran acusados de antropofagia, porque decían comer a un hombre, a Jesús presente en la Eucaristía. En el sacramento de la confesión hay una cita bíblica muy clara: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. La unción de enfermos, dice la Escritura, ungid al enfermo y será curado, y si tiene pecados les serán perdonados. El orden sacerdotal, vemos como los apóstoles, y solo a ellos les dice Jesucristo en la última cena, haced esto en memoria mía. Solo a ellos, a los apóstoles, les dice, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, etcétera, etcétera. Vemos cómo hay imposición de manos a los presbíteros en los primeros tiempos de la comunidad apostólica. Eso es el sacramento del orden sacerdotal. Seguimos hablando un poquito de Lutero, del protestantismo, porque ya hemos visto, por otra parte, los frutos de división a los que conduce el libre examen, que lleva a que cada uno o a que cada confesión pueda hacer o pensar lo que le dé la gana, muchas veces, como ya hemos dicho, de forma contradictoria sobre un mismo tema. Además, Lutero inventa un nuevo concepto de la justificación y de la gracia, que no parece tener una fundamentación bíblica seria, salvo aferrándose a eso de que el justo se salva por la fe o cuarteando la Escritura. En suma, Lutero, en mi opinión, hace un fraude de la Biblia y con esas doctrinas del libre examen, de la justificación y de la gracia,
inventa una nueva religión, un nuevo cristianismo, que a mi modo de ver no tiene nada que ver con el cristianismo original de Cristo. Vamos con una tercera idea, y que creo que es muy importante. Vamos a ver, Lutero hizo la Reforma Protestante en el siglo XVI. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios dejó a su pueblo 16 siglos sin saber la verdad? ¿Quiere decir esto que Dios nos dejó desamparados 16 siglos? Es que es ridículo, absurdo, inimaginable pensarlo. Lo mismo se podría decir de otros fundadores de confesiones o en algún caso sectas cristianas. Yo qué sé, el fundador de los mormones, José Smith, el de los testigos de Jehová, Russell, o Russell, como se pronuncie, y todos los demás fundadores de credos cristianos que no son de Cristo, que no son Cristo. Todos los fundadores de credos cristianos que no son Cristo. Hasta el siglo XVI, o en algunos casos hasta el XIX o incluso el XX, no hemos sabido la supuesta verdad, hasta que precisamente han venido ellos, precisamente ellos. Esto es un motivo serio de reflexión. Jesucristo fundó una sola iglesia y la fundó Él hace 21 siglos sobre la roca de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la suya, no la iglesia de Lutero, de José Smith, de Russell o de cualquier otro. Solo Jesucristo fundó la iglesia de Cristo. Otros han podido fundar otras iglesias, pero solo Jesucristo fundó su iglesia. ¿Entendido? Y su iglesia, la única que fundó, es la Iglesia Católica, que tiene continuidad hoy con la de los orígenes por la sucesión apostólica. De modo que solo la Iglesia Católica puede demostrar que llega desde hoy hasta Jesucristo mismo por esa sucesión apostólica. Y esto es un argumento que empleaba muy bien San Ignacio de Antioquía, un padre apostólico del siglo I, el primero que llamó católica a la iglesia que había fundado Cristo. Sus escritos demuestran que la doctrina de la Iglesia Católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esa iglesia de los orígenes y que perdura hoy por la sucesión apostólica en la Iglesia Católica es el tronco del que históricamente se han desgajado el resto de ramas o confesiones cristianas, ya se llamen ortodoxos, luteranos, luego anglicanos, etcétera, etcétera. Por otra parte, Jesucristo dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y no puso condiciones. No dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia solo si te portas bien, solo si todo es impecable. Tampoco dijo Jesucristo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo solo si sois buenos, si no hay corrupción, si no hay pecado. No. Jesucristo sabe perfectamente en qué manos pone su iglesia. En manos de hombres que son pecadores, no ángeles perfectos. Y a veces son hombres escandalosamente pecadores, como vemos tantas veces. Fijaos ya en los mismos inicios, en los mismos apóstoles, en el escándalo de que aquel que Jesús había puesto al frente de su iglesia, San Pedro, le niega 3 veces, incluso con juramento. No conozco a ese hombre, lo juro. Por 3 veces dice la Escritura que juró no conocer a Jesucristo. Un escándalo. Y a pesar de todo, ya hemos visto antes cómo Jesús le confirma en su misión una vez muerto y resucitado. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Fijaos también en el escándalo de que un Judas, que había estado con el Señor durante 3 años, finalmente le traiciona y se ahorca, vaya por Dios. Pero sabiendo Jesús en su saber divino que le iba a traicionar, yo me imagino a Jesús con un nudo en la garganta. Judas estaba, sin embargo, en la última cena. Jesús no le eximió de estar ahí. Jesucristo claramente no da una misión en función de si eres una persona impecable. Y claramente se ve en los evangelios que no retira esa misión en función de que lo hagas todo bien y perfecto. La misión de Jesús dura aunque seas un desastre. Luego ya te pedirá cuentas en el día de tu juicio particular, pero la misión que Dios da
la da incondicionalmente, sin que sea requisito que lo hagas bien o que lo hagas mal. En este sentido, Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, aquí en España, suele decir que Dios no elige a los capaces, sino que más bien capacita a los que elige. Si estos se dejan capacitar, claro está, pero si no, los mantiene en su puesto. Y eso es algo que se ve claramente en los evangelios. Repito una vez más, Jesucristo funda una iglesia de hombres que son pecadores. ¿Qué significa que son pecadores? Pues que son a veces corruptos, a veces mentirosos, a veces manipuladores, a veces hasta matones. A veces, lamentablemente, hoy vemos pederastas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Jesucristo funda una iglesia de hombres pecadores, a veces corruptos, no una iglesia de ángeles impolutos y perfectos. Y cuenta con ello, puesto que así ha establecido las cosas. No fue tan tonto de no saber con quién se jugaba los cuartos. Se los jugaba con pobres hombres, con pobres hombres, quiero decir, miserables, a veces muy miserables. ¿Y esto por qué? Pues para que se vea que la obra del reino, más que de los hombres, es de Dios. Para que sepamos apreciar la maravilla de que la obra de Dios se hace a pesar de los instrumentos pobres y miserables que utiliza. Dios hace obras grandes con instrumentos miserables, pecadores. Los apóstoles ya daban visos de eso. Algunos tenían mucho genio, algunos eran metepatas como San Pedro. A uno le pone Jesús el nombre de hijo del trueno, porque bueno, debía de ser un tío o un tipo de aupa. Eran envidiosos, disputaban a veces sobre quién sería el más grande en el reino de los cielos. Pero a pesar de ser así, a partir de ellos se expandió la iglesia y la fe por todo el mundo. Obra de Dios, a través de hombres miserables. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a veces el mundo protestante dice que, aunque Jesús fundó una iglesia, esta no puede ser la iglesia católica. La iglesia católica no es la verdadera porque al poco tiempo se corrompió y por eso dejó de ser la iglesia de Cristo. O sea, que poco menos que Jesucristo fue, con perdón, tan tonto de fundar una iglesia que al poco dejaría de ser su iglesia por las malas obras que ya habría previsto el Señor que se darían. Y nos tendría totalmente abandonados 16 siglos sin una iglesia verdadera, hasta que, vaya o casualidad, por azar, llegó Lutero o cualquier otro fundador de confesión cristiana a decirnos, no se sabe muy bien por qué él y no otro, ninguno de los cuales, por cierto, aparece en los evangelios, a decirnos que él fundaba la iglesia verdadera. No. Cristo no reniega de su iglesia por el hecho de que algunos miembros de la iglesia, obren mal. Cristo te elige aunque seas un desastre. Cristo confía en ti antes de que tú confíes en Él. Cristo te busca y te ama aunque tú no le busques a Él. Y de hecho, en la teología católica se dice que, por ejemplo, los sacramentos tienen una eficacia ex opere operato. Esto es, al margen de si el sacerdote que los imparte es digno o indigno, si está en gracia o está en pecado mortal. En suma, y para acabar, porque me han dicho que viene ahora un turno de preguntas y la verdad que no sé cuánto tiempo llevamos, no se dejen engañar ni llevar por lo emotivo, por lo bonito que predica tal predicador, por los cantos alegres. Pueden buscar lo mismo, gente que predica muy bien, cantos bonitos, alegres, pueden buscarlos en la Iglesia Católica. También los encontrarán incluso por YouTube, o si conectan con Radio María España. Digo España porque no conozco la Radio María de su país, aunque me imagino que es igualmente buena. Conozcan bien la fe católica, resuelvan sus dudas con personas bien formadas y competentes. Pregunten, busquen y lean, se lo recomiendo encarecidamente, ese libro del padre Amatuli, Diálogo con los protestantes, que pienso que les aclarará muchas cosas. Y a todos ustedes, muchas gracias por la paciencia de escucharme. Un saludo muy cordial desde España. Buenas noches desde aquí, buenas tardes en Nicaragua. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Antes de entrar a la sección de preguntas, Miguel, ¿tienes un saludo para nuestros oyentes de la radio?
Vale, que me he visto que sí, que se ponían en contacto con nosotros una vez que habíamos empezado la locución, ¿verdad? Bueno, pues un saludo muy cordial, buenas noches desde España y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Católica El Esplendor de la Verdad en la ciudad nicaragüense de Estelí. Un abrazo y un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, empezamos con las preguntas, así que las leeré rapidito, lo que nos dé tiempo. Así que Freddy Estrada, que nos acompaña a través de Zoom desde Mozonte, nos dice, quien es católico y deja la iglesia para ir a una secta protestante, ¿tiene salvación? Pues se sabe que hay una máxima, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Vale, bien. El dogma, fuera de la iglesia no hay salvación, indica por un lado que la iglesia no es un camino más de salvación, un medio más, sino que es el medio objetivo, el elegido por Dios para nuestra salvación y para derramar su gracia. En cuanto medio objetivo elegido por Dios, la iglesia es necesaria para la salvación. Si lo ha elegido Dios, no podemos elegir nosotros el medio y en ese sentido es cierto que fuera de la iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación. El Concilio Vaticano II dice en ese sentido, no podrán salvarse los que sabiendo que fundó Dios por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubieran querido entrar o perseverar en ella. Esto lo dice la Lumen Gentium número 14, un documento del Concilio Vaticano II. Ahora bien, es importante ese matiz que hemos señalado, los que sabiendo no hubieran querido entrar o perseverar. Por lo tanto, ese axioma no se refiere a los que sin culpa suya no han llegado subjetivamente, podríamos decir, a ese conocimiento, a esa verdad, por ignorancia inculpable o por error involuntario. Y así lo enseña también el Concilio Vaticano II en ese documento que aludíamos, la Lumen Gentium, el número 16. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Esto es lo que dice Lumen Gentium número 16. Estamos, pues, ante la conciencia personal, la verdad que cada uno ha conocido sinceramente y también ante el grado de adhesión a esa verdad que cada uno hace. Solo Dios conoce la sinceridad de cada corazón y juzgará en cada caso. En la doctrina de la Iglesia católica, por lo tanto, hay un equilibrio entre lo que es el camino objetivo de revelación por el que Dios quiso llegar al mundo y la conciencia, que aunque puede ser errónea, puede ser sincera en la búsqueda de la verdad. Solamente Dios conoce lo que hay dentro de la conciencia del hombre. Solamente Dios sabe qué grado de conocimiento sincero tiene el hombre de la verdad. Solamente Dios sabe hasta qué punto el hombre está equivocado o se engaña voluntariamente o le conviene engañarse. Porque es verdad que hay muchos subterfugios para engañarse, para no ser sinceros en nuestra conciencia. Y de todo ello tendremos que dar cuenta a Dios. Creo que, en definitiva, para responder bien a la pregunta que se nos hace, hay que valorar el grado de buena fe o sinceridad de conciencia de nuestras opciones libres, pero también hay que incidir en la necesidad de formar bien, correctamente nuestra conciencia, porque si no, la dejamos al albur del error o de cualquiera que pueda seducirnos con buenos cantos, con bonitos cantos de sirena, con bonitos argumentos. La formación nos salva de la ignorancia nos salva del error y salvarnos del error nos salva de tomar en la vida opciones equivocadas o directamente falsas. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuáles serían los fundamentos bíblicos, doctrinales, históricos con los cuales
podría ayudar a una persona de una secta protestante a regresar a la Iglesia Católica? Los argumentos que hemos tratado de explicar en esta conferencia y también los que se detallan en el libro que recomiendo vivamente y que se les va a distribuir, Diálogo con los protestantes. Ahí hay muchos y buenos argumentos. En todo caso, yo creo que haciendo como una especie de resumen de lo que he dicho en esta conferencia, creo que un gran argumento es el histórico que he comentado en la charla. Jesús fundó una sola iglesia, un solo árbol, y de ella históricamente se han desgajado como ramas todo el resto de confesiones cristianas. Yo creo que solo esto nos tendría que hacer pensar. Y por otra parte, creo que otro gran argumento es que todos los credos cristianos protestantes se han iniciado como mínimo 16 siglos después de que Jesús fundara su única iglesia. Repito la idea que he dicho antes, tan mal hace las cosas Dios que nos ha dejado 16 siglos, en algún caso hasta 19 siglos, desamparados, sin saber la verdad, hasta que ha llegado Lutero, Russell, José Smith, Mengano o Citano a decirnos precisamente ellos, vaya por Dios, ellos, ¿cuál era la verdad? ¿Qué nos garantiza que ellos son lo que dicen ser? Personas a las que Dios les ha dado no sé qué iluminación o no sé qué revelación especial. Bueno, ¿usted qué pruebas me da para eso? Yo ante estas cosas yo me pondría en guardia. No es creíble ni es razonable. Es más, me parece ridículo. Y con esto creo que ya daría por contestada esa pregunta. Muy bien, Miguel, nos quedan unos minutos, así que quiero hacerte la última pregunta. Hay una jovencita que dice que en su ambiente suele relacionarse con personas de sectas evangélicas, protestantes, etcétera, y que siempre ella escucha el comentario de que a los católicos se nos acusa de idólatras. Así que, ¿qué nos dirías en este punto? De idólatras respecto a las imágenes, ¿no? Eso es. Sí, sí. Bien. Bueno, no es cierto, yo creo que no es cierto. Los católicos no adoramos imágenes, adoramos en el caso de Jesucristo y veneramos en el caso de la Virgen María y los santos. Es distinto adorar que venerar, no tanto las imágenes, cuanto lo que esas imágenes representan. No adoramos a una imagen de Jesucristo, sino que adoramos a Jesucristo representado en esa imagen. No veneramos una imagen de la Virgen en sí misma, sino a la Virgen Santísima representada en esa imagen. Si tú tienes una foto de tu novio, de tu novia, de tu padre, de tu madre, y le das un beso, no estás dando un beso al papel que contiene el rostro de tu novio, de tu novia, de tu padre, de tu madre, sino que le estás dando un beso a tu novio, a tu novia, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, representados en ese papel, en esa foto. Desde un punto de vista bíblico y desde un punto de vista práctico, con todo respeto, la postura protestante respecto al culto católico de las imágenes me parece bastante absurda, porque, repito, no se les trata como ídolos, no se les trata como dioses, sino como representaciones de Jesucristo, de la Virgen y de los santos, con exactamente el mismo valor que tiene una fotografía de tu madre, de tu padre, de tu esposa o de tu hijo a la que das un beso. Y aquí, en el catolicismo, pues eso, pasa lo mismo, ¿no? Con la cierta distinción de que pensamos que el santo o la Virgen representados están vivos en el cielo y nos ven. Nos ven no en la imagen presentada, sino que nos ven desde allí, desde el cielo, ¿no? Desde donde están. Y es que esto, ¿por qué lo hacemos? Pues bueno, es que los seres humanos somos seres corporales, a la vez que espirituales. Necesitamos imágenes para centrar nuestra atención, incluso nuestro espíritu, porque somos cuerpo, materia y no solo espíritu. Y por otra parte, tenemos conciencia de que si el Verbo de Dios se ha hecho carne, tiene un rostro humano, tiene un rostro humano. Y por lo tanto, es un rostro humano que podemos ver, de algún modo tocar.
o cuando menos representar. Estamos ya en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento supera al Antiguo Testamento. Ese precepto del Éxodo sobre las imágenes se da en el contexto distinto del Antiguo Testamento, donde era común el pecado de idolatría y fabricarse imágenes como la del becerro de oro, que no eran el Dios verdadero, sino dioses inventados por obra humana. Y ese precepto del Éxodo de las imágenes se da en un contexto donde Dios aún es solo espíritu, no se ha hecho hombre, no se ha encarnado en Jesucristo y por lo tanto aún no tiene un rostro humano. Con todo, a pesar de todo, Dios aparece representado y acompaña al pueblo de Israel en el arca de la alianza, en la nube y otros símbolos que son materia, que se pueden tocar y que si no representan, por lo menos sí recuerdan a Dios. Excelente, Miguel. A todo esto Miguel, también hay que decir una cosa. Un sí, profesor dime. de imagen y liturgia explicó en cierta ocasión que la principal imagen o representación de Dios es el propio hombre. Y no en vano la Sagrada Escritura dice, a imagen de Dios lo creó. Excelente. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos contar contigo en otra oportunidad. Gracias, chicos, que nos acompañaron hoy a través de Zoom. Y un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio Católica, El Esplendor de la Verdad. Así que estamos pendientes para que nos sintonicen el otro sábado a la 1 de la tarde. Buenas noches, Miguel, y buenas tardes en Nicaragua. Un saludo. Buenas noches desde España, buenas tardes a Nicaragua.